Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 3. Este es el final del ciclo de los temas que hablan acerca de las mentiras que nos atan, es el tema 5. Y vamos a tratar, con la ayuda del Señor, unos temas que son bastante interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar del sufrimiento. Aquí os pongo en el mismo apartado ambas cosas, pero las trataremos de forma separada. Vamos a hablar también de la economía, vamos a hablar de los sistemas de gobierno, vamos a hablar de las religiones y del ecumenismo. Recordamos que, bueno, a fin de facilitar un poco la grabación de este vídeo, lo vamos a hacer todo de corrido, pero tú puedes pausar el vídeo siempre que quieras o volver hacia atrás si hay algo que te ha quedado un poco pendiente para poder hacer un poquito más de hincapié. Bien, dicho esto, pedimos al Señor que nos favorezca para que podamos entender lo que hoy vamos a hablar y podamos ponerlo por práctica. Lo primero que vamos a hablar hoy es de la justicia y lanzamos una pregunta al viento. ¿Es el mundo justo? Si echamos un simple vistazo a nuestro alrededor y nos hacemos esa pregunta, ¿es el mundo justo o no? Según lo que vemos a nuestro alrededor, es decir, según las evidencias, ¿qué es lo que responderíamos así de una forma rápida? Vemos que a nuestro alrededor hay corrupción, hay pobreza, hay delincuencia, hay desigualdad, hay muerte, hay muchísimas cosas que nos dan a entender de una forma muy simplista que el mundo no es justo. De manera que casi el 100% de la sociedad podría responder que el mundo no es justo. Pero esta respuesta es una respuesta bastante simplista, como decía. Nosotros, por supuesto, los cristianos, creemos que Dios es justo, y así lo defendemos. Sin embargo, las personas que están a nuestro entorno siguen preguntándose que dónde está Dios en medio de tanta injusticia. Se siguen preguntando que por qué Dios permite que el mundo funcione así. Si Dios es justo, si Dios es perfecto, ¿por qué el Señor permite que esto sea así? ¿Por qué los malos parecen prosperar mientras que a veces los justos parece que no prosperan? ¿O por qué observamos a nuestro alrededor un mundo tan desigual? Nosotros tenemos que tratar de buscar respuestas a estas preguntas, porque son preguntas que todo el mundo suele hacer. Sí es cierto que muchas veces lo hace como una forma de justificar su falta de fe, pero es cierto que nosotros, como decía Pedro, debemos estar siempre dispuestos a hacer defensa de nuestra fe con mansedumbre, ¿no? Hablar de Dios, hablar de la justicia y de cómo funciona el mundo, para resumirlo en una simple frase, o la frase de "el mundo es injusto", es una declaración demasiado simplista. Y nosotros tenemos que tener un criterio formado en base a una evaluación más amplia. Tenemos que ver las cosas con un prisma más amplio para no llegar a caer en el error de decir, sí, el mundo es injusto, así a la ligera. Tenemos que construir un criterio un poquito más elaborado. Ahora, para ello tenemos que tener una serie de consideraciones acerca de la justicia. En primer lugar, tenemos que saber que la justicia emana de Dios. Es como un río que brota directamente de Él. La justicia no es algo que el hombre se haya inventado. Por supuesto, en este caso, la justicia está por encima del hombre. Cuando hablamos de justicia, nos estamos refiriendo a ese sistema de valores universales, nosotros conocemos como la ley de Dios o las leyes de Dios, que demanda que las cosas se hagan bien, de forma equitativa. El Señor dice, esto se tiene que hacer así, por esta razón. Y según esos principios, consideramos que eso es justo. Vivir haciendo esto que Dios dice es considerarse justo, es hacer lo bueno, hacer lo correcto. Por supuesto, la tercera consideración que tenemos que saber es que la ley de Dios es de aplicación universal. Aquí no hay persona que quede eximida. Ni el presidente del país más poderoso del mundo, ni la persona que tenga más bienes a nivel personal del planeta, ninguna de esas personas puede eximirse de la aplicación de la justicia. Es cierto que hay mucha corrupción y los hombres muchas veces esquivan esa justicia, pero esquivan la justicia desde un punto de vista humano. El Señor toma nota de cada una de esas acciones injustas, ¿no? Y a cada uno da su pago. La cuarta consideración es que todas las desviaciones de la ley de Dios van a generar injusticia. Si hacemos lo que Dios dice,
eso es justo y generará un bien. Si nos salimos de ese camino que Él nos marca, va a generar injusticia y eso generará un dolor a nuestra propia vida o a la vida de los demás. Por supuesto, cualquier situación de injusticia demanda per sí, en sí mismo, un castigo, una retribución, es decir, un pago que balancee esa injusticia cometida y que a la vez sea proporcional a la misma. Es como el Señor cuando hablábamos de establecer la ley, eh, habla en el Antiguo Testamento de establecer también un sistema de jueces o de sabios que gobernasen junto con Moisés. Está hablando de la ley del ojo por ojo y el diente por diente, no como el hecho literal de arrancar un ojo o sacar un diente, sino en el sentido de la justicia, ¿no? De que cada afrenta o cada pecado tiene una justa retribución balanceada o equilibrada al castigo que se cometió, ¿no? A la ofensa que se cometió. De manera, según esta situación que estamos viendo, espera que los justos reciban el bien de sus acciones y los injustos el mal de las conductas que han cometido, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto es una visión simplista y a veces es un poco distorsionada de lo que encontramos a nuestro alrededor y nos dificulta un poco entender cómo funciona realmente el mundo. En cuanto a la justicia, vamos a considerar diferentes tipos de justicia para que aprendamos a separar y a diferenciar cuál viene del hombre o cuál se espera según la concepción del hombre y cuál es la que viene directamente de Dios. En primer lugar, la justicia inmanente es la creencia que tiene el hombre de que el mundo es intrínsecamente justo, es decir, el planeta Tierra en sí mismo es justo y él mismo tiene la forma de balancear las injusticias que se cometen. De manera que es la propia naturaleza la que se va a encargar de corregir esas desviaciones conductuales de las personas. En muchas religiones del mundo, de la humanidad, se basan en este sistema de justicia inmanente, como por ejemplo las religiones que confían en el karma. Ellos dicen, si haces esto, estás atrayendo hacia ti un mal karma o un buen karma y eso tendrá una retribución. Pero ellos piensan que es la propia naturaleza quien se encarga de corregir o de dar la retribución de esas malas conductas. Sin embargo, nosotros los cristianos creemos en una justicia retributiva. Y es que nosotros creemos que Dios, por medio de los agentes que Él quiere, y ahí no podemos definirlo con exactitud porque puede ser la naturaleza, pueden ser ángeles, puede ser personas, puede ser lo que Él quiera, los agentes que Él elige, es Dios directamente el que aplica esa retribución a las conductas que se desvían, ¿no? Él es el que da el pago, de una forma u otra. En relación, seguimos hablando de la justicia retributiva, esta puede ser directa, que consiste en la intervención directa y activa de Dios para castigar la maldad cometida. Es decir, es Él en persona el que se encarga de hacer justicia en una situación de injusticia. Por ejemplo, el Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Es decir, Él busca unos testigos para que testifiquen de la intervención directa de su parte. Dice, os he puesto, habla de la intervención de Él, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aquí vemos cómo Dios interviene directamente. Luego vemos la justicia retributiva indirecta, que consiste en la aplicación de la misma justicia de Dios, pero por medio de los principios de causa y efecto, acción-reacción, como vemos en pasajes como el pasaje de la siembra abundante o escasa, ¿no? Es el principio de recoger lo que uno siembra. Cuando haces el bien, recoges el bien. Cuando haces el mal, recoges el mal. Cuando siembras escasamente, escasamente recoges y demás. Eso es lo que conocemos como justicia retributiva indirecta. El Salmo 37 nos da ejemplos de ambas. Por ejemplo, en cuanto a la justicia retributiva directa, hay expresiones que nos dan la sensación
de que Él está actuando de forma personal y directa para atajar de alguna forma esas injusticias que se están cometiendo. Podemos leer en casa tranquilamente el Salmo 37, aquí no lo vamos a hacer por razones de tiempo, pero sí podemos de un simple vistazo observar que hay expresiones como el dará, el hará, el cortará o quebrará, que hablan de una intervención personal, es decir, el Señor será el que dará, el que hará, el que cortará, el que quebrará a todas esas injusticias que se producen. Luego vemos la justicia retributiva indirecta y vemos que es una retribución paulatina que va dando conforme el tiempo avanza. Y aquí vemos en el mismo Salmo 37 expresiones como los justos heredarán la tierra o expresiones acerca de bendición, acerca de seguridad, expresiones acerca de la descendencia, la prosperidad, para todos aquellos que cumplen la ley de Dios, ¿no? Aquellos que hacen lo bueno de una forma paulatina están recibiendo ese pago por el bien que han hecho y el fruto de ese pago será la herencia de la tierra, la bendición, la seguridad en la vida, la descendencia asegurada y demás. Vemos que la aplicación de morada en el tiempo, como vemos en la justicia retributiva indirecta, tanto en el caso de la bendición por la obediencia como para el castigo por la desobediencia, da esa falsa sensación de que en el presente los justos no son bendecidos ni los injustos son castigados. Y eso nos da de alguna forma una percepción en nuestra conciencia de que el mundo es injusto. Si la ley de Dios nos dice que si haces el bien serás bendecido y nos dice que si haces el mal serás castigado, pero vemos que luego en la aplicación práctica vemos muchos malvados que de forma presente e instantánea no reciben ese pago, o muchas personas que hacen el bien de forma presente e instantánea no reciben ese beneficio por haber hecho el bien, nos genera esa falsa sensación, y vuelvo a hacer énfasis en esto, es una falsa sensación de que el mundo es injusto. Por ejemplo, Job era un hombre justo. Su libro comienza diciendo esto, ¿no? Esa conversación ahí en los lugares celestiales y al Señor de alguna forma hablando favorablemente de su siervo Job, diciendo que no había otro como él. Todos sabemos ya de que ese texto nos dice que Job era un buen hombre, de que temía al Señor, pero vemos que recibió muchos males en el presente, muchos males, y sin embargo hay otros pasajes que nos hablan, por ejemplo, el pasaje del rico y Lázaro. El rico era un hombre muy apreciado por toda la sociedad y celebraba banquetes y parecía ser un hombre bendecido. Sin embargo, el destino de ese hombre fue el Hades, fue la separación de Dios, fue la condenación. Vemos que en el presente recibía bienes a pesar de que era un hombre malvado. Entonces, estas situaciones nos dan a pensar, vuelvo a repetir de una forma simplista, el mundo es injusto. Ahora, tenemos que tener en cuenta una serie de conclusiones. Dios da al justo la bendición que merece y al injusto el castigo que se buscó. Ahora bien, eso sucederá o en el presente, o conforme pasa el tiempo, o al otro lado de la eternidad. Dice la palabra el Salmo 37, versículos 9 y 10, que los malos serán destruidos y dejarán de ser. En el caso de Job, vemos que el hombre hizo el bien, pero recibió males. Pero finalmente el hombre fue restituido. El bien recibió su pago. Y vemos en el caso del rico, en la parábola de rico y Lázaro, vemos que el rico en la vida recibió bien a pesar de ser un hombre injusto. Pero en el otro lado de la eternidad, cuando su cuerpo falleció, recibió el castigo que sus malos actos merecían, ¿no? Entonces vemos que todas las personas, o en el presente, o a lo largo del tiempo conforme se va desarrollando su vida, o bien a lo largo de la eternidad cuando ya deja de existir en esta tierra, ¿no? Cuando muere, todas las personas reciben la justicia de Dios. De manera que el mundo sí es justo,
Lo que pasa es que no esperamos en una aplicación instantánea de esa justicia, ¿vale? Por supuesto, esto nos lleva a pensar que Dios es completamente justo. No tenemos duda de ello. Porque aquí, en el presente, en el tiempo o en la eternidad, Él da a cada uno lo que se merece. Lo que pasa es que no podemos encasillar a Dios. No podemos reducir su manera de actuar a una serie de reglas o principios, pensando que de alguna forma Él va a obrar en el presente según nuestros actos. O sea, no podemos hacer un bien y decir, Señor, como tú has hecho este bien, me tienes que bendecir. Porque tú has dicho que esto es así, tú estás obligado a bendecirme. Pues Él no tiene por qué obrar así en el presente. Él te puede bendecir en el futuro. Él te puede bendecir en la eternidad. Pero no podemos encasillar al Señor. Él hace todas las cosas como quiere. Porque no olvidemos nunca que Él es el soberano. Y no olvidemos nunca que hace las cosas como quiere con la intención de dar cumplimiento a su plan de salvación. A veces las personas no necesitan recibir el bien inmediatamente o no necesitan recibir un mal inmediatamente después de sus actos, porque todas las cosas siempre el Señor las piensa enfocado a la salvación de las personas. A veces es más efectivo un castigo en otro momento determinado antes que en el mismo momento en el que se cometió la falta. Pero eso el único que lo sabe es el Señor. Por eso Él es el que sabe cuándo aplicar la bendición o el castigo por los actos de las personas. Nosotros, los creyentes, ahora que entendemos un poquito mejor cómo funciona esto de la justicia, tenemos que hacer las cosas bien. No por esperar recompensa, sino porque las cosas bien es lo que agrada a Dios. Y el caminar en su justicia es lo correcto. Muchas personas dicen, o su manera de vivir demuestra, que hacer el bien o hacer obra sirve de alguna forma para ganarse el favor de Dios. O ganarse la salvación, o ganarse otras cosas con el Señor. Sin embargo, esto funciona completamente del revés. Uno hace buenas obras no para agradar al Señor, sino porque ya ha sido salvo. El Señor ya le dio la salvación y como parte de ese agradecimiento que uno ya siente, vive haciendo el bien. No hace el bien para mover el corazón de Dios a su favor. Y ahí hay una diferencia. De manera que nuestra actitud ante la injusticia, según el Salmo 37, cuando vemos que las cosas a nuestro alrededor no son como deben ser, versículo 4, deleítate en el Señor en tu relación con Él. Versículo 5, encomienda tu camino al Señor y confía en Él. Versículo 7, guarda silencio delante de Dios y espera en Él. No te alteres. Aunque los malos prosperen, no te alteres. Y sé que esto a veces es difícil, pero es lo que nos manda el Señor. Versículo 8, deja la ira, desecha el enojo, no cedas a hacer lo malo en ninguna circunstancia. El Salmo 37 nos está diciendo que a pesar de que vivamos en un mundo injusto o aparentemente injusto, o que nos dé esa falsa sensación de injusticia, tenemos que confiar, no enojarnos con las cosas que se hacen mal, no actuar de una forma iracunda, sino confiar plenamente en Él, encomendar nuestro camino a Él y, mientras tanto, deleitarnos de nuestra relación. En segundo lugar, vamos a hablar del sufrimiento. Hemos dejado atrás la injusticia, vamos a hablar del sufrimiento. Algunas personas me siguen preguntando cosas que seguramente hemos escuchado todos. ¿Por qué las personas sufren? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Cuál es la finalidad del sufrimiento? Y esta es ya la pregunta maestra. ¿Por qué un Dios bueno, que ama a sus hijos, permite que estos sufran? Y derivada de esta última pregunta podemos encontrar mil. Porque un Dios bueno permite que los niños sufran, porque un Dios bueno permite que haya pobres, etc, etc, etc. El sufrimiento es un asunto muy delicado, pero es muy importante también. Ahora, la Biblia nos da una serie de explicaciones.
La primera explicación que nos da la Biblia acerca del sufrimiento es que es una herramienta que Dios utiliza para disciplinar a sus hijos. La palabra disciplina no nos gusta demasiado, pero la palabra disciplina aparece en la Biblia y aparece en la Biblia aplicable directamente a sus hijos. Dice, como hemos visto al principio del tema de hoy, que Dios pone el camino de la obediencia y el de la desobediencia delante de sus hijos. Nosotros tenemos que saber que ambos caminos tienen consecuencias dependiendo de cuál vayamos a elegir. Si elegimos el camino de obedecer a Dios, en el presente o con el desarrollo del tiempo o en la eternidad, recibiremos un bien. Pero si desobedecemos a Dios, o bien sea en el presente, o con el paso del tiempo, o en la eternidad, recibiremos la consecuencia de nuestra propia desobediencia. En ocasiones, el pecado del creyente hace que Dios intervenga de forma directa para corregirle, de forma que intenta hacernos ver que ese pecado que hemos cometido no le honra, ni va a traer la bendición en la vida de nadie. El Señor nos corrige. Dice Hebreos 12, versículos 5 y 6, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y hay más pasajes que hablan acerca de esto, de una intervención directa por parte de Dios para disciplinar a sus hijos, ¿no? Para que de alguna forma seamos corregidos de nuestras malas acciones. En segundo lugar, el sufrimiento puede ser una herramienta que sirve para probar la fe de los creyentes. En ocasiones, Dios permite que el sufrimiento llegue a la vida del creyente para que tengamos la oportunidad de mostrar públicamente si nuestra fe es genuina, para que nosotros y la gente que hay a nuestro alrededor pueda ver qué es lo que hay en nuestro corazón hacia Dios, si de verdad nuestro amor es sincero o no. Porque es muy bonito decir yo amo a Dios cuando todo me va bien y cuando tengo trabajo y mi cuenta bancaria está bastante saneada y cuando mi mujer me ama y tengo una familia estupenda y cuando todo me va bien es estupendo y decir amar a Dios es genial. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vienen los problemas? ¿Decimos con tanta alegría y con tanto gozo amo a Dios, sirvo a Dios, sigo a Dios? Pues no. Entonces a veces el sufrimiento tiene esa finalidad, el ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Vemos el ejemplo una vez más de Job, que era un creyente que experimentó sufrimiento para que esas huestes celestiales que estaban ahí en la presencia de Dios cuando venían de rodear la tierra y demás, viesen que de verdad Job amaba a Dios sinceramente. No le amaba por las posesiones que tenía, porque sus posesiones le fueron quitadas, sino que amaba a Dios sinceramente. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahora nos dice la finalidad del por qué estaban en el desierto el pueblo de Israel cuando les sacó de Egipto. Y esa finalidad fue para afligirte, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Entonces a veces el sufrimiento puede venir en nuestra vida como una forma de probar nuestra fe, igual que pasó con Israel. En tercer lugar, vemos que el sufrimiento puede ser una ilusión que rápidamente desaparece cuando uno despierta. El sufrimiento al final es una ilusión que cuando lo pones en la correcta perspectiva, es algo efímero, es algo, como decía Salomón, vanidad de vanidades, ¿no? Es algo como el humo que se escapa entre los dedos porque su existencia es efímera comparada con la gloria venidera, ¿no? Como decía Pablo en Romanos capítulo 8. Las Escrituras reconocen que el sufrimiento es real y que el sufrimiento es desagradable. ¿Quién va a decir lo contrario? Pero lo pone en contraste con la bendición que vendrá una vez que el sufrimiento acaba, haciendo ver que el sufrimiento que experimentamos es algo fugaz. Pablo lo decía, ¿no? Tengo por seguro, ¿no? Y él hablaba de ese sufrimiento en el presente no tendrá nada que ver con la gloria venidera. Y mira que Pablo era experto en sufrimiento. Pero él nos dice que las cosas que estaban por venir eran mucho mejor. Dice Salmo 33, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida. Y ahí vemos el contraste. Cuando el alma estaba en el Seol estábamos abatidos, estábamos en el lugar más profundo de nuestra existencia, desamparados completamente, pero dice, me diste vida. Cambiaste eso completamente.
Salmo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Una vez más vemos ese contraste entre lo efímero del sufrimiento y la duración de la alegría que Dios nos ha dado, ¿no? Como dice en el versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y así es nuestro Dios, ¿no? A veces nos prueba, a veces trae sufrimiento a nuestra vida para que veamos qué es lo que hay en nuestro corazón, pero cuando la lección ha sido aprendida, ahí cambia nuestro sufrimiento, desata nuestro cilicio y nos viste de alegría. La cuarta explicación que la Biblia nos da acerca del sufrimiento es que a veces es algo sin explicación y fortuito. Hay veces que vienen ciertas tribulaciones a nuestra vida sin que tengamos una explicación aparente. No parecemos entender nada que justifique nuestro sufrimiento. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés nos dice que hay ocasiones en las que viene un sufrimiento o vienen acontecimientos indistintamente de si eres de ese grupo de los justos o de los injustos. Vayas a una iglesia o no vayas a una iglesia, seas creyente o no seas creyente, hay veces que hay acontecimientos que te van a pasar igual. Y eso nos lo enseña el libro de Eclesiastés. También vemos que en el libro de Job hay ocasiones en las que el hombre no entiende cuál es la causa de su sufrimiento. Job veía que su vida iba hacia abajo. Empezaba a perder a su familia, a perder a las cosas materiales. Su propio cuerpo empezó a enfermar. Él no recibe una explicación de qué es lo que está pasando en las esferas celestiales que justifican todo esto que está pasando. Sin embargo, el propio libro de Job nos muestra cómo Dios se presenta de una forma personal a leer. Es verdad que Job no recibe una explicación, pero sí recibe la presencia de Dios, el cual está al lado de él. De alguna forma es como que Dios se reserva ese derecho de dar explicaciones, pero Dios le dice, aquí estoy a tu lado. Sé que lo has pasado mal, sé que estás sufriendo, sé que no lo entiendes, pero no estás solo. Aquí estoy contigo. En quinto lugar, el sufrimiento es algo que puede ser vicario. En ocasiones sufrimos por causa indirecta, es decir, por algo que directamente no hemos hecho, que ha hecho otras personas, pero cuyas consecuencias puede afectarnos. Por ejemplo, vemos que Jesús sufrió en la cruz, pero no sufrió en la cruz por cosas que él hubiera hecho, sino por causa nuestra. Isaías 53 dice que él llevó todas nuestras rebeliones y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús no cargó por sus rebeliones porque él no fue rebelde. Él cargó nuestras rebeliones. Y para que nosotros tuviéramos paz, él fue quien murió. Ahora, esto es importante. Esto que acabamos de decir, lo del sufrimiento vicario, no implica que nosotros paguemos el precio de los pecados de otros. Es decir, yo no voy a ser condenado por los pecados de mi padre, o por los pecados de mi hermano, o por los pecados de mi vecino. Dice Jeremías 31, 29 y 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Aquí Jeremías está diciendo, porque está hablando de un dicho popular que se había hecho muy famoso en aquellos tiempos en Israel. Él nos está diciendo que el pecado de las personas que están a nuestro alrededor, la paga de ese pecado no la vamos a pagar nosotros. El castigo de ese pecado se demandará de aquellos que pecaron. Nosotros quedamos libres de ese pecado. Si tu vecino pecó contra ti, si un familiar pecó contra ti, nosotros no somos quienes pagaremos por ese pecado. Aunque sí es cierto que a veces los pecados de las personas que nos rodean pueden tener consecuencias que nos afecten a nosotros y nos generen sufrimiento. Si el caso, por ejemplo, en una familia, un hijo rebelde peca constantemente y los padres que son creyentes sufren por el pecado del hijo. Obviamente, en el caso de que el mundo termine y todos vengan a juicio, el hijo será responsable de sus pecados. Los padres quedarán libres, pero los padres en esta vida habrán sufrido de una forma vicaria por causa de los pecados de su hijo.
En último lugar, vamos a ver otra serie de consideraciones. La primera de ellas es que el sufrimiento no nos debe sorprender. De hecho, el sufrimiento forma parte de la vida, tanto de creyentes como de no creyentes. Nosotros tenemos que saber que siempre hay un plan para ese sufrimiento, para que ese sufrimiento tenga una finalidad. Y aunque no lo podamos llegar a conocer en este lado de la eternidad, tenemos que confiar. El Señor sabe, ¿no? El sufrimiento a veces también sirve como escuela de solidaridad y de compasión. Cuando nosotros en nuestra propia carne sufrimos y experimentamos ese sufrimiento en primera persona, podemos llegar a estar capacitados para ser más solidarios y compasivos con aquellos que nos rodean. Y esto también forma parte de la voluntad de Dios. El sufrimiento, por supuesto, nos ayuda a entender que somos dependientes de Dios, que somos frágiles, que somos débiles, que necesitamos de alguien más fuerte que nosotros, más poderoso que nosotros, más inmutable, más fiel, más leal. Depender de Dios y no de nosotros mismos. Esa es otra de las finalidades, ¿no? A veces el sufrimiento también nos puede servir como una llamada de atención para que examinemos nuestra propia manera de vivir. ¿Hay algún pecado en tu vida? ¿Hay algo que hiciste que de alguna forma pueda estar justificando este sufrimiento? Y ahí nosotros tenemos que meditar un poco en nuestro caminar. Finalmente vemos que nuestra reacción conforme a ese sufrimiento puede determinar si vamos a crecer o nos vamos a hundir en el resentimiento. Por ejemplo, el sufrimiento que Pedro experimentó por causa de haber negado a Jesús le llevó al arrepentimiento y transformó su vida y le convirtió de un hombre que rechazaba a Jesús a un hombre que servía fielmente a Jesús. Y sin embargo vemos el caso contrario. Ahí tenemos a Judas, que también había experimentado sufrimiento por rechazar y por traicionar a Jesús. Sin embargo, su sufrimiento no le llevó al arrepentimiento, sino al resentimiento. Y el resentimiento de Judas ya sabemos cómo terminó. Al final el hombre terminó suicidándose. En segundo lugar, vamos a hablar de la economía. La economía como algo global, no la economía personal de cada uno, sino como la economía global en la que todos vivimos inmersos, ¿no? La fiebre del oro continúa. Eso que hace siglos parecía ser una lucha por controlar los yacimientos del oro del mundo, parece que no se ha terminado, que continúa, y el amor al dinero sigue estando muy presente en este mundo globalizado. Un mundo global que va a dar lugar a una serie de luchas globales. Por ejemplo, competición por los recursos disponibles, sobreexplotación de los recursos, daño al ecosistema. Vamos a hablar de conflictos armados, crecimiento de la inseguridad. Conflictos armados, claro, precisamente asociado a lo anterior, esa sobreexplotación de los recursos, lo que se llama como la posición geopolítica y de cada uno de los países, sobre todo en las potencias mundiales, cuando se encuentran yacimientos de alguna sustancia o lo que sea, va a generar que haya problemas y conflictos entre las partes interesadas, ¿no? Y eso va a dar también lugar a un crecimiento de las desigualdades sociales. El país que es rico, que es fuerte, que tiene la capacidad de amenazar a otro que es más débil, siempre va a vivir mejor que aquellos que no tienen la capacidad de defenderse, o que no tienen los yacimientos, o que no tienen otra clase de cosas, ¿no? Va a generar desigualdad social. Y luego a nivel local, a nivel personal, nuestro, incluso a nivel eclesiástico, va a dar lugar al surgimiento de creencias antibíblicas, como por ejemplo la frase esta famosa de tanto tienes, tanto vales. En plan, las personas tienen un valor en relación a las posesiones materiales que tienen. Si en tu iglesia entra un rico y entra un pobre, el pobre tiene vestidos andrajosos y no tiene nada, claro, hay que ponerle en el último lugar porque es que da mala imagen a la iglesia. En cambio, si viene alguien rico, bien vestido y con posesiones, con terrenos, con casas, con dinero, pues le colocamos en primer lugar, que da mejor imagen a la iglesia. No, ya sabemos que la opinión de Jesús en este sentido era totalmente opuesta a esto que acabo de decir, ¿no? Luego esto también, esa persecución por la economía y demás, da lugar a un desplazamiento de Dios del centro de nuestra vida personal. Dios deja de ser el centro de nuestro plan de vida, de nuestra existencia, y empieza a producirse el dinero o los proyectos
proyectos personales centrados en la prosperidad. Y esto da lugar a una vida espiritual falsa, ritualista, relativista. Creemos que por ir los domingos a la iglesia ya tenemos una vida espiritual, forma parte de nuestro rito para psicológicamente, claro que como ya he ido el domingo, todo está bien, porque es lo que Dios demanda de mí, que vaya el domingo. Y esto pues sabemos que no es así, ¿no? Y relativista en el sentido de, bueno, pues como esto pues todo el mundo lo hace, no sé qué, pues yo pues tampoco pasa nada, ¿no? Y eso, caer en ese relativismo a veces nos puede llevar a un pecado bastante peligroso. Ahora, con respecto a la economía, algunos consejos de Dios. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice Marcos 8:36. Pablo nos dice aquí en 2 de Corintios, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y aquí el profeta estaba hablando del templo de Dios. Aquí el pueblo de Israel se estaba dedicando a construir su propio proyecto personal, como dice aquí, vuestras casas artesonadas. Entonces referencia a casas con todo lujo de detalle, mientras que la casa del Señor estaba desierta. La obra de Dios estaba totalmente parada, ¿no? Pablo dice en Filipenses 4 que él sabía vivir con contentamiento, independientemente de si vivía con estrechez o con abundancia. Es decir, si él comía 5 veces al día, o si comía 3, o si no comía, él estaba completamente contento y agradecido al Señor, independientemente de cuánto hubiese en su estómago, ¿no? El Señor dice en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Termina diciendo que no podéis servir a Dios y a la riqueza. Jesús lo deja muy claro. Pero continúa también y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Conclusiones de lo que nos dice la Biblia. Tenemos que dar prioridad a la búsqueda de Dios y al desarrollo de su obra en la tierra. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os serán por añadidura. Desplazar a Dios para poner a la riqueza en su lugar nos va a poner en un grave peligro. También, otra conclusión es que la búsqueda de las riquezas terrenales nos van a llevar por el camino de la avaricia. Y también es importante que aunque consiguiésemos el mayor éxito en la vida, es decir, aunque llegásemos a ser la persona más exitosa de toda la historia de la humanidad, no nos sirve de nada si al final perdemos nuestra esencia. ¿De qué servirá ganar el mundo y perder el alma? Como dice la Escritura. Las personas no valemos por lo que tenemos. Como hemos visto antes, nosotros valemos por el simple hecho de ser. Somos criaturas de Dios y tanto el rico como el pobre tenemos el mismo valor en dignidad. Tenemos ese mismo valor intrínseco. Otra conclusión es que debemos aprender a tener contentamiento independientemente de la economía que tengamos. También debemos ser cautos con todo lo que se relaciona con las riquezas, porque las riquezas pueden tener un gran efecto sobre nuestras vidas. Tenemos que ser cautos porque nos pueden generar un problema. Muy bien, pues cerramos el asunto de la economía. Vamos a hablar de los sistemas de gobierno. Recuerda que siempre que tengas alguna duda puedes parar el vídeo, puedes darle hacia atrás y puedes volver a escuchar la lección las veces que lo consideres. Vamos a los sistemas de gobierno. Vamos a ver que el gobernar es un deseo innato en el hombre. Hay muchas personas que quieren ejercer gobierno o autoridad sobre otras, a la vez que hay personas que, siendo gobernados, creen que su vida va a ser más fácil. Entonces vemos como un poco estas dos vertientes. Por un lado hay personas que quieren ejercer autoridad sobre otros y otras que les da igual ser gobernados porque creen que su vida va a ser más fácil. Siempre lo vamos a tener estas dos vertientes. Vemos en el Edén
que Dios le da el derecho a la humanidad para enseñorearse de la creación. Dios le da el derecho a la humanidad de poner nombre y de gobernar a la creación de forma delegada. De forma delegada significa que Dios es el que gobierna absolutamente todo, pero el hombre, de alguna forma, es el responsable de gobernar el resto de asuntos de Dios por debajo de Dios, ¿no? Y hacer las cosas como Él ha dicho que se han de hacer. Sin embargo, en el Antiguo Testamento empezamos a ver que esto ya empieza a tergiversarse un poco. Lamec se demuestra fuerte, un hombre bravucón, intenta demostrar esa fuerza hacia los demás para ejercer dominio sobre ellos, ¿no? Si Caín 7 veces fue vengado, 70 veces 7 lo será Lamec, intenta así como hacerse un poco el bravucón para que la gente le tema, ¿no? Vemos que Nimrod dice la palabra que era un vigoroso cazador y algunos lo consideran como algo positivo, ¿no? Pero vemos que él lo que intenta es sobresalir por encima de los demás como un hombre vigoroso, como un hombre... y tampoco es esto del todo correcto, ¿no? Vemos a Abimelech, que es uno de los hijos, sí, bueno, uno de los hijos de Gedeón, que mata a sus 70 medio hermanos porque deseaba la sucesión de Gedeón. Vemos que en el tiempo de los jueces, cuando Gedeón termina de juzgar la nación, vemos que se le ofrece ser el líder de Israel, pero Gedeón no está muy interesado en esto porque él considera que debe ser Dios quien siga ejerciendo el dominio sobre la nación, pero Abimelech no opinaba igual, de manera que mató a sus 70 medio hermanos con la finalidad de hacerse el líder y reclamar ese derecho que su propio padre no había querido para sí. Vemos que los libros de Reyes y de Crónicas están repletos de historias de ambición, de conspiración y de venganza con tal de alcanzar el poder, el reinado. Y al final, todos los gobiernos y todo esto que acabamos de ver tienen algo en común, y es que el pecado se expande, que el pecado crece, y por supuesto Dios no desea que esto sea así. Dios nos dice en el Antiguo Testamento, vemos cómo Él saca a Israel de Egipto. ¿Para qué? Para hacerles libres de ese gobierno tiránico de Faraón y para hacerles dependientes de Él. Moisés le da la ley de Dios para que el pueblo gobierne y se establecen sabios, pero tanto los sabios como el pueblo son gobernados por medio de la ley de Dios, de manera que Dios es el que está gobernando, ¿no? Sería una teocracia representativa en caso de que los sabios que quedan aquí ejerciendo como esos sabios que aplican el gobierno y la ley de Dios en la tierra, ¿no? Vemos que en el Nuevo Testamento Jesús establece su iglesia según el nuevo pacto y funda un pueblo escogido que se somete a su señorío. Jesús dice que Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Que Jesús es el único gobernante. Y aunque nosotros, por supuesto, respetamos los gobiernos mundiales, para nosotros la cabeza es Cristo. Vemos que el Espíritu Santo de Dios desciende sobre cada uno de nosotros, los creyentes, y nos ayuda a vivir la vida cristiana, mientras somos gobernados por la divinidad. El Espíritu Santo no viene a nosotros por mero capricho, viene para guiarnos, pero a la vez para ejercer ese gobierno en nosotros, ¿no? En el caso de Israel, en el Antiguo Testamento, dice el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Aquí estamos hablando de ese momento en el que Saúl va a ser depuesto por sus pecados y demás, y el profeta Samuel es el que tiene que decirle precisamente eso, ¿no? Bueno, no, esto es un poco posterior. En este caso es cuando el pueblo empieza a tener un poco envidia de las naciones de alrededor, que también tenían sus propios reyes, y empiezan a decir: queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y es entonces cuando Samuel se siente triste, ¿no? Porque dice: vaya, es que ¿por qué quieren un rey si el que está gobernando sobre nosotros es Dios y nos va bien? Y es entonces cuando el Señor le dice que escuches al pueblo, porque no te han desechado a ti, sino que han desechado a Dios, ¿no? Para que no sea Dios el que reine sobre ellos. Dice ese mismo pasaje: ¿qué sería lo que haría el rey que se levantaría entre el pueblo? Dice que
Así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. También tomará vuestras hijas, y asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, tomará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Vemos que Dios siempre ha querido bendecir al pueblo. El pueblo insensatamente prefiere apartarse del gobierno para ser gobernados por alguien que les iba a diezmar, iba a coger de las cosas que el propio pueblo producía para vivir y ellos bien, para que el pueblo viviese con más estrechez. Lo vemos, es una insensatez, pero es lo que el pueblo quiso, y de alguna forma también es lo que nosotros estamos aprobando a nivel contemporáneo, ¿no? Los propios gobiernos que tenemos a nivel mundial, independientemente del país del que estemos hablando, hacen precisamente esto, ¿no? Nos diezman por medio de los impuestos para de alguna forma hacernos vivir de una forma más estrecha, y los gobernantes viven más amplitud, ¿no? A veces gobiernan y dirigen bien, más o menos bien, y otras veces en la historia nos ha demostrado de auténticos hombres y mujeres corruptos que han llegado al poder y han explotado al pueblo, ¿no? Vemos que el mundo en el Nuevo Testamento sigue desechando el gobierno de Dios y sigue estableciendo sistemas de gobierno diferentes conforme pasan los años. Por ejemplo, comenzamos con la teocracia en el sentido de que Dios es el que gobierna y hay una serie de sabios en su nombre gobernando por medio de la ley de Dios y demás, pero vemos que el hombre esto no lo quiere. No lo quiere. El hombre rechaza la teocracia de pleno y empieza a querer autogobernarse. Comienzan los líderes tribales. El más fuerte, el más temido, el más respetado es el que empieza a gobernar en pequeñas tribus, después se va haciendo esto más grande, pasamos a la monarquía, en la que alguien se erige como rey, en el que el gobierno va pasando del rey a sus hijos y su linaje, y así sucesivamente. Se van ampliando las tierras y ya no se llama rey, ahora se va a llamar emperador, ya se genera imperio, hablando de más amplitud de tierra. Por ejemplo, una monarquía sería la monarquía de David, limitada a la tierra de Palestina y demás, pero un imperio sería, por ejemplo, el imperio medo-persa, el que vino después de los babilonios, que conquistó toda la tierra de Palestina, pero también llegó a la frontera con Egipto, también conquistó la parte norte de Asiria y la parte de lo que se conoce como Mesopotamia y demás, ¿no? Las tierras eran mucho más vastas, ¿no? Del imperio pasamos a la dictadura, en la que una sola persona ejerce el control de un país. De la dictadura, pues ya parece que era que se aprendió de esos errores de los dictadores como Hitler, como Stalin, como Mussolini, por lo menos los más contemporáneos, y entonces surge lo que se conoce como sufragio universal, y es la falsa sensación, o el pueblo tiene esa sensación, que no deja de ser una mentira, de que es el pueblo el que elige a su gobernante. Sin embargo, pues esto es como es, ¿no? Surge la democracia, las ideologías, el comunismo, marxismo y demás, y todo es, pues como es, ¿no? El comunismo dicen que todo es de la patria. La patria lo consideran como un ente supraindividual que gestiona los bienes y recursos de todo el país, ¿no? Pero vemos que en el propio comunismo sigue habiendo una élite de personas que son los que viven realmente bien, mientras que el resto del pueblo pues se le da más o menos que lo justo para sobrevivir. Hay mucha opresión y hay mucha desigualdad también, ¿no? Lo vemos en países comunistas actuales. No vamos a nombrar ninguno en particular, pero todos conocemos ejemplos de esto que estamos hablando. Vemos ejemplos de repúblicas, que el presidente es el que dirige al pueblo, el pueblo por medio del sufragio universal da su voto a un presidente y le elige, o la monarquía parlamentaria, en la que hay un rey, pero a la vez un presidente elegido por
por votación, o una federación en la que hay una serie de asociaciones entre estados o regiones, y hay un presidente y demás. Ahora bien, todos los sistemas de gobierno, y aquí es lo importante, en esto eso es lo que quiero que nos centremos en esta tarde, bien sean históricos, presentes o futuros, sea el tipo de gobierno humano que sea, y en la época histórica de la que hablemos, tienen algo en común. Y aquí vemos una serie de banderas de países y banderas también de partidos políticos, en este caso españoles, pero esto lo podemos extrapolar a cualquier otro país del mundo entero. Vemos que tienen algo en común, y es su fracaso. Su fracaso. Los gobiernos humanos están llamados a fracasar. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es inclinada al pecado y el fracaso va detrás. Tampoco van a triunfar aquellos gobiernos hechos por los hombres que se consideran teocráticos a sí mismos. Por ejemplo, el gobierno del Vaticano, ellos creen que es algo así como una teocracia porque de alguna forma es una estructura religiosa y demás, pero el Vaticano tuerce las escrituras para su propio beneficio. Dicen que Dios gobierna a través del Papa, pero muchas de las prácticas católicas no tienen nada que ver con una teocracia. No tienen nada que ver con una teocracia. De manera que incluso este tipo de gobierno fracasará. En el caso de los musulmanes, igual. Sudán, Afganistán, Arabia Saudí, Mauritania, Yemen, Irán y otros tantos países que se consideran teócratas no van a prosperar porque siguen basando su teocracia en escritos que no están inspirados por Dios, como es el caso del Corán. Recordamos que el Corán es escrito por Mahoma, no es inspirado por Dios, no es palabra de Dios. Consideraciones para el creyente. Acuérdate, ningún gobierno humano debe sustituir el gobierno de Dios en tu corazón. Importantísimo. Gobierne quien gobierne en tu país, Dios ha de gobernar por encima. Segundo lugar, si la ley de tu país te da el derecho de votar para elegir a tus gobernantes, hazlo. No hay ningún problema. Ahora, no votes por lo bien que te cae un determinado político. No votes porque te prometen ayuda económica o porque haya una subida salarial o una promesa o tal. No lo hagas por eso. Vota a aquel cuyo programa político se asemeje a lo que Dios aprueba en la Sagrada Escritura. Y si no, pues vos votas en blanco. Si tienes la opción de votar en blanco. O das tu voto negativo o no votas o lo que sea. Imagina que en tu país hay un partido político que es muy popular, que da muchas promesas, vamos a subir el sueldo, vamos a no sé qué, vamos a no sé cuántas, pero dentro de su programa está por ejemplo, legalizar el aborto o legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y demás. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dar nuestro voto a este partido político estaría fomentando de alguna forma que estas ideologías antibíblicas tuviesen lugar. Estamos contribuyendo a que estas prácticas antibíblicas se fomenten en nuestro país, ¿no? Y esto no está bien. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los partidos políticos cuentan con asesores de marketing y todos ellos van a trabajar para que su voto sea atractivo, para tratar de convencer. Nosotros tenemos que intentar no dejarnos engañar por esas promesas atractivas, sino que tenemos que tener un juicio crítico y sobre todo bíblico. Por ejemplo, en mi país actualmente se ha dado la promesa a los jóvenes de darles una cantidad de dinero, ese dinero es para que ellos emprendan un futuro, no sé qué, una cantidad de dinero además bastante elevada, ¿no? Esas promesas luego no se pueden cumplir porque ¿quién paga esas cantidades irreales de dinero? Buscan directamente que les des el voto y durante X tiempo les asegures que estén en el mandato, gobiernan durante X tiempo y ese voto que tú le diste confiando en que iban a hacer algo favorable para ti nunca se materializa. ¿Por qué? Porque son promesas que sí, son muy atractivas, pero son irreales, no se pueden cumplir. Luego esto también es claro. Nosotros como creyentes no debemos discutir por ideologías políticas. ¿Por qué? Porque todas van a fracasar.
Si votamos a la izquierda como si votamos a la derecha, si votamos al centro como si votamos, no importa. No sé si estás escuchando y estás en otro país diferente, esto no es España, no sé cómo es el sistema de gobierno en tu país, no sé cómo se llaman los partidos de tu país, pero recuerda que todos tienen en común que todos los gobiernos humanos o todos los intentos de gobierno humano fracasarán. De manera que no desaparezca tu paz y la paz con tu hermano por causa de esas ideologías políticas. No está bien que entre los hermanos nos peleemos. Yo soy de izquierda, tú eres de derecha. Yo soy pro tal o pro cual. No está bien que nos peleemos por estas cosas. Que haya siempre paz entre nosotros. Bien, dejamos el asunto de la política, nos vamos al asunto de las religiones y vamos a hacer una breve descripción de las principales religiones del mundo, aunque podríamos ahondar mucho más en ellas, pero vamos a hacer una breve descripción para que tengamos un conocimiento general de cada una de ellas, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que la religión siempre ha estado presente en la cosmovisión humana, es decir, en la forma de vivir y de entender la vida según el hombre, siempre ha estado ahí la religión, ¿no? Desde el primer momento, la humanidad ha tenido esa necesidad de relacionarse con alguien superior. Vemos que Adán y Eva se relacionaban de una forma personal con Dios en el Edén. Y esto era natural. Pero sin embargo vemos que con la caída del hombre en el Edén, por causa del pecado, se va a promover que los hombres empiecen a buscar formas alternativas de adoración para llenar ese hueco de corazón que solamente Dios llena. Por supuesto, el haber rechazado la soberanía de Dios y la promulgación del pecado y la extensión del pecado va a llevar al hombre a perderse completamente. Se crea la idolatría, surgen las religiones, el pecado se multiplica y así constantemente. Esto no es algo nuevo, es algo que lleva pasando desde que el hombre es hombre. Vemos que el declive moral sigue en aumento y como esto aumenta se van a realizar auténticas atrocidades. Vemos, por ejemplo, en muchas religiones de la historia sacrificaban a niños, degollaban, los quemaban. Otras religiones ofrecían a chicas o los ofrecían como vírgenes a los templos para que se prostituyesen. Ellos pensaban que de alguna forma estaban satisfaciendo a la diosa de la fertilidad o de la prosperidad o del no sé qué o de no sé cuánto, pero al final eran prostíbulos adornados con tintes de religión, de espiritualidad, pero eran prostíbulos auténticos. Vemos también que se sacrificaba a adultos de forma cruenta, a algunos se les arrancaba el corazón, otros, en fin, muchas formas diferentes, pero se hacían auténticas barbaridades, cosas fuera sin sentido, ¿no? Surgen religiones muy ligadas también con el paso del tiempo a movimientos filosóficos. Se destacan alguna serie de hombres por su manera de pensar y tienen el carisma o tienen el liderazgo para que otros le sigan, ¿no? Son religiones que surgen muy ligadas al humanismo, poniendo al hombre y la forma del hombre de pensar en el centro, ¿no? Son religiones guiadas por el pensamiento del hombre, por las concupiscencias del propio hombre. Vemos el sintoísmo, el budismo, el hinduismo y otras tantas religiones, ¿no? Ahora, ¿formas de clasificarlas? Pues bueno, depende. En primer lugar, depende del número de deidades a las que se adora. Es decir, si tienen un solo Dios, se llamarán monoteístas, como es el caso del judaísmo, el islam, el catolicismo y el cristianismo. Estas son las 4 grandes religiones que creen en la existencia de un solo Dios. Y luego están las politeístas que creen en la existencia de múltiples dioses. Por ejemplo, el hinduismo, budismo, el sintoísmo, las religiones tribales y... Luego tenemos la otra forma de clasificarla y es según la forma de alcanzar la salvación. Puede ser mediante las obras que el hombre hace, y estaremos hablando de religiones por obras, que son aquellas que creen que el hombre de alguna forma, portándose bien, obedeciendo una serie de ritos o de costumbres o de lo que sea, pueden hacer algo para ser salvo. Es decir, la salvación es algo meritorio al ser humano, como el judaísmo, el islam, el catolicismo, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el tribalismo, etc. Y religiones de fe que creen que la salvación se alcanza por la obra y mérito de un salvador. Es decir, el ser humano haga lo que haga, no
no será suficiente para ser salvo, sino que dependen del Salvador, que es el que hace absolutamente todo lo que requiere la salvación. Y es el caso del cristianismo. El cristianismo es la única, hablo del cristianismo genuino, el cristianismo verdadero, no hablo del catolicismo, porque al final hay muchas distorsiones por el camino. Hablo de un cristianismo puro, basado en las Escrituras, que cree que la salvación es solo y exclusiva por medio de Jesús. Vamos a hacer una descripción general, vuelvo a repetir, de cada una de las religiones que hemos hablado. Por ejemplo, el judaísmo, ellos creen en la existencia de un solo Dios, que llaman Yahvé, con el tetragramatón sagrado, esas 4 consonantes sagradas que ellos consideran, que es el nombre personal de Dios, con la cual el Señor se revela a Moisés en el libro de Éxodo. Vemos que ellos son el pueblo escogido de Dios, siguen siendo el pueblo escogido de Dios, Dios no les ha rechazado. Vemos que Dios aún tiene planes para los israelitas, planes que se siguen desarrollando con el tiempo y que aún hasta el final se seguirán desarrollando. Lo vemos en Apocalipsis, que Dios sigue teniendo un plan para Israel. Vemos que los israelitas rechazan que Jesús es Dios. Para los judíos, Jesús es un profeta más. Los textos sagrados de los judíos son la Torá. Hablamos también de esa aceptación del Antiguo Testamento. Estamos hablando del Tanaj, ya cuando incluimos la Torá con el resto de escritos, de los profetas y demás. Pero ellos también aceptan a los diferentes Talmudes, la Midrash, la Haganá, que son libros que recogen los dichos de los sabios de Israel, así como de la defensa de la fe y de las tradiciones judías, ¿no? Ellos rechazan los escritos apostólicos del Nuevo Testamento y son muy reaccionarios al cristianismo. Es decir, cuando hay un cristiano que intenta hablar con un judío, es muy fácil prever que haya mucha oposición por parte del judío. Nos consideran herejes, nos consideran gentiles y no son muy favorables a un trato con nosotros, ¿no? El líder espiritual de la nación de Israel, en este caso, es el gran rabino del Estado de Israel. En cuanto al Islam, vamos a ver que ellos también creen en la existencia de un solo Dios, son monoteístas y a Dios ellos lo llaman Alá. Ellos creen que son el pueblo escogido de Dios porque ellos creen que Dios escogería a su pueblo a través de la línea de Ismael. Recordamos que Abraham tiene 2 hijos, Ismael es el mayor, Isaac es el menor, y ellos creen que, claro, como Ismael era el mayor era el primogénito y tenía el derecho de heredar la promesa de Abraham. Pero vemos que Dios le da la promesa a Abraham precisamente por el hijo de la promesa, no por el hijo de la sirvienta. Es decir, la promesa de Dios hacia Abraham no va por la línea de Ismael, sino que va por la línea de Isaac. Pero ellos creen erróneamente que son ese pueblo escogido de Dios por ser descendientes de Ismael. Son ismaelitas. Los islámicos musulmanes aceptan a Jesús como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Ellos aceptan que Mahoma era ese profeta elegido de Dios para hablar a su pueblo. Y los textos sagrados que ellos confían es la Torá, ellos aceptan la Torá, y el Corán, que son los escritos de Mahoma. Ellos rechazan también los escritos apostólicos del Nuevo Testamento y los musulmanes también son muy reaccionarios al cristianismo. Puedes buscarte un problema si hablas con un musulmán que esté muy radicalizado. La máxima autoridad religiosa del Islam va a recibir el nombre de imán, o ayatolá, o califa, o muftí, dependiendo del país y de la rama religiosa dentro del propio Islam, ¿no? Hay chiitas, hay suníes, hay muchas ramas de árabes o musulmanes, y dependiendo de la rama que estemos hablando, si es más conservadora, si es más reaccionaria, tendrán un nombre u otro nombre. En cuanto al catolicismo, que puede ser el catolicismo romano que conocemos en Occidente o el catolicismo ortodoxo, el de la Iglesia rusa, ambos tienen una serie de características en común, luego tienen otra serie de diferencias que se dividieron, pero a nivel general pues, creen en la existencia de un solo Dios,
que el Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos creen que son el pueblo escogido por seguir las enseñanzas apostólicas. Ellos aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos creen que aparte de Jesús hay más mediadores. O sea, Jesús no es el único mediador entre Dios y el hombre. Por ejemplo, el catolicismo romano cree que la Virgen María o los santos interceden directamente también, y de ahí algunas de sus plegarias, como el Salve María y estas cosas que ellos se han inventado, ¿no? Los textos sagrados que defienden el catolicismo son la Biblia, pero aceptan también las tradiciones y las costumbres y le dan un valor demasiado elevado al que deben darle, ¿no? Tan elevado es que al final termina distorsionando parte de la enseñanza bíblica. Ellos realizan prácticas no bíblicas, por ejemplo, el bautismo de los infantes, o sea, el bautismo de los niños, la creencia en reliquias, que ciertas reliquias tienen poderes sanadores, como por ejemplo la pluma de la paloma que descendió en el río Jordán cuando Jesús se bautizó. Esa pluma sirve para sanar a no sé qué, o el cáliz que se bebió en la última cena tiene el poder de tal, de no sé cuánta, y al final se inventan una serie de cosas que son ritualistas y carentes de poder y carentes de sentido. Es idolatría puesta en práctica, ¿no? Ellos también oran por los difuntos, según vemos la enseñanza del segundo libro de Macabeo, que no es un libro canónico, entonces consideramos que no es un libro directamente inspirado por Dios, sí es un libro que consideramos histórico, pero vemos que la práctica de la oración por los difuntos no es una práctica apoyada por Dios en el resto de las escrituras, entonces consideramos que esta práctica es una herejía, ¿no? Son prácticas no bíblicas. Ellos lo hacen, sin embargo. Vemos que la máxima autoridad religiosa, tanto en el catolicismo occidental como en el ortodoxo, se le reconoce como papa, ¿no? En cuanto al hinduismo, ellos creen en la existencia de muchos dioses para múltiples cosas, son politeístas. Ellos creen en la ley del karma, como ese sistema de justicia inmanente en el que la naturaleza devuelve el bien a quienes lo practican y el mal al que lo promueve, como hemos estado viendo al principio de la lección de hoy. Ellos creen en la justicia inmanente y el agente que se encarga de practicar la justicia es la naturaleza. Ellos creen en la existencia del Brahma. El Brahma es una especie de sustancia divina universal al que todas las personas deben volver con el paso del tiempo. Todos debemos anhelar volver a ese Brahma. El Brahma sería como un océano de sustancia divina. Y dentro de nosotros hay lo que se llama Atman. Ese Atman es como una gota que anhela regresar a ese vasto océano que es el Brahma. El Atman sería esa sustancia divina y personal que cada uno de nosotros tiene y que anhela ese regreso al Brahma para unirse con él. Esa es grosso modo, el sistema de creencia o en lo que ellos creen. Por supuesto, ellos creen en la existencia de la reencarnación, múltiples reencarnaciones, que va siempre en relación al estilo de vida que uno ha llevado. Uno se va a reencarnar en alguien o en algo si ha hecho a alguien mejor, si ha hecho buenas obras y viceversa. Y ellos, los hindúes, no tienen una máxima autoridad religiosa. En el caso del budismo, que deriva del hinduismo, van a tener muchas cosas en común. Por ejemplo, van a creer en la existencia de muchos dioses para múltiples cosas, creen que el karma es un sistema de justicia inmanente, como hemos visto antes, y ellos creen que una de las características es que el creyente, el budista, tiene que anhelar morir a los deseos que batallan dentro de él mismo para hacerse libre de esos deseos. El deseo sexual, el deseo por el dinero, el deseo por los alimentos, todo lo que tiene que ver con el deseo, porque ellos consideran que los deseos son malos, ¿no? Son pecaminosos. Entonces, dice que el éxito en la vida es morir a esos deseos, matar esos deseos dentro de uno, ¿no? Para ellos el estado perfecto, para un budista, el estado perfecto es alcanzar la muerte del deseo y alcanzar así, en lugar del Brahma hindú, ellos lo que anhelan es alcanzar el nirvana. Han sustituido el término Brahma por el término nirvana, pero al final es muy similar.
Ellos tienen la máxima autoridad religiosa, el Dalai Lama. En cuanto al taoísmo, igual son religiones que creen en la existencia de muchos dioses para muchas cosas. Ellos creen en el yin y el yang como esa existencia de justicia inmanente. Ya no creen en el karma, sino en el yin y en el yang, que al final es algo muy similar. Vemos en el dibujo que simboliza el yin y el yang, como la parte negra tiene un puntito blanco, como la parte blanca tiene un puntito negro, y es que dicen que incluso el yin siempre tiene algo de yang, y el yang siempre tiene algo de yin, es decir, las cosas buenas siempre tienen algo malo, y las cosas malas siempre tienen algo de bueno, y demás, ¿no? Pero bueno, al final ellos siguen creyendo en esa justicia inmanente. Son religiones sincréticas, es decir, cogen lo que les interesa de otras religiones para formar su propio sistema de creencias. Pues si les gusta un poco del hinduismo, cogen lo que les gusta del hinduismo. Si les gusta algo del budismo, de allí lo cogen y tal. Son religiones que promueven corrientes filosóficas humanísticas. Son religiones que surgen de personas, de grandes pensadores de la historia, ¿no? Y no tienen una máxima autoridad religiosa. Finalmente, el tribalismo igualmente creen en la existencia de muchos dioses para muchas cosas. Son religiones basadas en las tradiciones, en la creencia de los ancestros. De hecho, el transcurrir del tiempo para ellos no es como para nosotros. Para nosotros el transcurrir del tiempo es de una forma lineal. Nosotros nacimos en una época histórica determinada y nuestro propósito es avanzar hacia adelante para en el futuro encontrarnos en la presencia de Dios. Para muchas de las religiones tribales, el tiempo es cíclico, es decir, ellos nacen en un tiempo determinado, van avanzando en el tiempo, pero su propósito es regresar hacia atrás, hacia ese estado en el que se encuentran en la eternidad con sus ancestros, ¿no? De manera que la concepción del tiempo y otras tantas concepciones de la vida pues, son diferentes, ¿no? El tribalismo está ubicado esencialmente en África, en algunas regiones de Latinoamérica, sobre todo selva y demás, pero bueno, pues también los hay en otros lugares del mundo, ¿no? Son religiones que promueven el temor a la naturaleza, creen que los dioses actúan por medio de ella, con lo cual se van a promover rituales para aplacar la ira de esos dioses. Por ejemplo, si quieren cruzar un río, antes de cruzar el río tienen que hacer un ritual para ganarte el favor del dios que controla el río y demás, o si la lluvia o la cosecha o la fertilidad y cosas así, para buscar el favor de esas deidades. Líderes existen muchos, de índole muy variado, dependiendo del lugar y de la tribu de la que estamos hablando. Finalmente, vamos a hablar del ecumenismo. Y lo primero que tenemos que decir, y quizás es lo más importante, es que es un peligro muy sutil. Ecumenismo tiene que ver con la creencia de que todas las personas, independientemente de la fe que elijan, van a llegar al cielo para reencontrarse en paz con su creador. Es decir, tú puedes ser católico, puedes ser musulmán, puedes ser sintoísta, puedes ser árabe, puedes ser tal, y te vas a encontrar con tu creador en paz por medio de tu religión. ¿Es esto que decían de que todos los caminos conducen a Roma? Pues sería algo así, solo que todas las religiones conducen a Dios. Esa sería básicamente la creencia del ecumenismo, de los ecumenistas. Decimos que es un movimiento actual y fuertemente promovido por algunos de los líderes espirituales de las principales religiones del mundo. Hay vídeos de uno de los líderes de una religión en particular que promueve con mucha fuerza el ecumenismo. Personas muy influyentes que hacen vídeos y que hacen programas en los que fomentan que el pensamiento ecuménico prospere. Se invierte en grandes cantidades de dinero para fomentar la expansión de este movimiento y actualmente hay líderes de renombre, incluso dentro de nuestra propia iglesia cristiana, que ya simpatizan con el ecumenismo. Participan en actividades con otras religiones hablando un poco de todo esto, para que el mundo simpatice con este movimiento, ¿no? Y al final es un problema, es un peligro. Ahora, ¿qué dice la Biblia de todo esto? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto debe quedarnos muy claro. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por Jesús.
Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios hace falta una convicción de pecado, hace falta una iluminación del Espíritu Santo que nos convenza de que somos pecadores, que nos muestre el camino hacia el Padre, es decir, que nos muestre a Jesús, la obra salvífica de Jesús. Y el que no naciere de nuevo, el que no viviese esa experiencia, no puede ver el reino de Dios. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Está hablando de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo, es decir, en la tierra. No hay otro nombre que el nombre de Jesús. ¿Qué más dice la Biblia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y muchas personas pensarán, bueno, es que esto es del Antiguo Testamento, esto es del Antiguo Pacto. No, esto sigue estando vigente. Prohibida total y absolutamente cualquier forma de idolatría, porque de alguna forma es como honrar al objeto en lugar de al Creador. Estamos dándole honra a algo que no tiene vida, algo que no tiene poder, algo que no tiene ningún tipo de capacidad de hacernos ni bien ni mal. Estamos dándole una honra que solamente le corresponde al Señor. No te hará imagen de nada ni te inclinará a Él. No lo harás. Dice Gálatas 1:8, mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Aquí Pablo está diciendo, si nosotros mismos, es decir, si yo mismo cambiase la versión que os acabo de decir por otro evangelio diferente, yo mismo sea maldito, ¿no? El evangelio es el que es. No hay más evangelio que el que ya se nos ha revelado. Marcos 7:9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Con todo esto vamos a sacar una serie de conclusiones. Primera conclusión, Dios es uno. No hay más dioses que Él. Él es trino, Padre, Hijo y Espíritu. Pero es uno y no hay más dioses que Él mismo. Segunda conclusión, para ir al cielo en paz con Dios no hay muchos caminos. Hay uno solo. Su nombre es Jesús. Eso de que todos los caminos conducen a Roma es una mentira. Hay un solo camino. Su nombre, Jesús. La Biblia, tercera conclusión, es la revelación de Dios al mundo. Ya no hay más revelación alternativa. Los escritos apostólicos son los últimos. De ahí en adelante, todo lo que se publique en posterior, que si el Corán, que si el libro de Mormón, que si el libro de no sé qué, que si los pensamientos de Confucio, que si los pensamientos de no sé quién, todo eso no es palabra de Dios. La revelación de Dios al mundo es la Biblia. No hay más textos religiosos, no hay más textos espirituales, no hay cosas que nos puedan conducir a la salvación, sino solamente las que ya Dios nos ha dado. Todo texto, ley o tradición que invalide lo que Dios dice en la Biblia ha de desecharse. Cuarta conclusión. Si leemos un texto en el que nos dice que oremos por los difuntos, cuando el resto de la palabra nos dice que el asunto de espiritual con los fallecidos tiene que dejarse ahí zanjado y que nosotros no busquemos establecer ningún tipo de comunicación ni absolutamente nada con los difuntos, tenemos que obedecer lo que la Biblia dice y no lo que dicen otras fuentes. Si una fuente me dice, vale, es que podemos abortar, pero Dios me dice en la Biblia que Él es Dios de vida y que de todas formas Él defiende la vida, nosotros tenemos que desechar la ley del aborto. Si Dios nos dice que Él aborrece el divorcio, nosotros no podemos estar a favor del divorcio, aunque hubiese una ley o una tradición de alguna religión que dijese que se puede uno divorciar. Quinta conclusión, para estar en paz con Dios es necesario nacer espiritualmente. Las obras no sirven. Por muy bien que uno se porte, por muchos mandamientos que uno observe, por muchas obras de caridad que uno haga, no sirve de nada. Hace falta ese nacimiento espiritual, como habíamos comentado antes. Una revelación del Espíritu Santo de nuestro pecado, una convicción de que somos pecadores, una revelación de la obra y sacrificio de Jesús por nuestros pecados y una fe que nos lleva a Él. Sin eso, no hay reconciliación con Dios. Y bien, hasta aquí todo. Ha sido un placer acompañaros a lo largo de hoy.
Ya sé que han sido muchas cosas las que hemos hablado, ha sido una lección bastante larga, pero confío que con la ayuda del Señor seguro que habéis entendido todo. Y bueno, dicho esto, con el deseo de bendeciros, os emplazo la siguiente semana a acompañarnos en la siguiente lección. Ya nos quedan nada más que 3 para terminar todo el programa de discipulado. Seguiremos tratando asuntos que son bastante importantes para nuestra fe, en la práctica también. Así que Dios mediante os emplazo aquí. Que el Señor os bendiga.